invitamos a Elena y a Seba del equipo de curaduría dentro de Film Market Hub para hablar de un tema un poquito diferente a lo que venimos haciendo en el podcast, que es el análisis de secuencias de apertura en el cine. Cada uno eligió un par de pelis que les parecía como las más icónicas, justamente por estas primeras secuencias, y las vamos a hacer como por orden cronológico para tener un cierto orden de van a darse cuenta del estilo de cada uno por las pelis también que elegimos. Así que, bueno, nada, arranquemos y gracias a los dos por estar aquí conmigo, por hacer esto, porque le estoy liando un poquito. Bueno, encantada. Pero va a ser divertido. Encantado. Bueno, entonces, voy a arrancar yo porque yo elegí La ventana indiscreta, un clásico del cine. Muchos seguramente sabrán por qué elegí esta película. Para mí es uno de los ejemplos más importantes de cómo realmente abrir bien una película, sobre todo por la presentación del personaje y la presentación del mundo donde se desenvuelve este personaje, que en realidad está estático todo el tiempo encerrado en una habitación. Pero bueno, podemos ver mucho más allá de solamente la habitación. Entonces, un poco un resumen, a grandes rasgos, la secuencia inicial dura más o menos 3 minutos y medio, que es de las más cortas de las que vamos a hablar hoy, creo. ¿No? Hay más cortas. Vale. Yo creo que, bueno, ¿y cómo empieza? Así para rememorar un poco, para el que no lo tenga tan fresca. La peli empieza con se podría decir que es un plano detalle de la ventana para base general del vecindario. Del personaje principal, y empieza con los títulos de inicio y la musiquita, ¿no? Que ya la música ya empieza a sentar un poco el tono de la peli, ¿no? Y ya desde ese primer momento ya se instala el voyeurismo, ¿no? Que es la temática de la peli en sí, ¿no? Luego de este momento que es como un zoom in a la ventana, empieza el paneo por el vecindario, vamos viendo como las escenas, ¿no? De los vecinos, que además son muy graciosas para mí. Bueno, son cotidianas, ¿no? En plan, sí, es lo que tú como puedes ver en tu ventana cotidianas, pero a mí lo que me hace gracia de La ventana indiscreta es que también, por la época igual, es como tiene un punto hasta teatral incluso, claro, desde tu casa tienes ya un show montado, ¿no? Sí, Desde totalmente. Fuera. Sí, lo que decía Truffaut en el libro que escribió sobre Hitchcock, que para él el cine es ese voyeurismo en sí, ¿no? De ver a través de las imágenes la vida de los demás, ¿no? Sí. Con ese mismo paneo se regresa al departamento y vemos solamente el rostro de nuestro personaje principal, Jeff, el fotógrafo, sudando pero a chorro, sí, y luego vemos el plano de detalle del termómetro que está full, o sea que hace mucho calor, y también por lo que vemos en el cielo, que yo no me había dado cuenta, pero ahora analizando para esto sí me di cuenta que hay como unos rayos, como que está el cielo oscuro, de típica tormenta de verano, ¿no? De que hace mucho calor y tal, y esto yo no me había dado cuenta hasta este momento, nos sienta las bases de este universo del por qué los vecinos tienen las ventanas abiertas. Sí. Porque hace calor. Entonces tienen que tener todas las ventanas abiertas, y esto te da la excusa perfecta para que este personaje pueda ver esto. Y de hecho, en plan, en los balcones había una pareja también durmiendo en un colchón, en el balcón, etc. O sea, sí, tenés la bailarina que está como con muy poquita ropa, porque es como esa justificación de por qué este mundo funciona así, porque todos tienen estas ventanas abiertas, ¿no? Porque alguno no cierra su ventana, es como la justificación. No había aire acondicionado en esa época. Entonces la ventana que tenía que estar abierta, ya está. Otra cosa interesante es que no tiene que ver con el guión, pero bueno, que esto que se planteó con mucho movimiento de cámara, ¿no? La cámara se vuelve un poquito más estática cuando entra dentro del departamento, pero siempre afuera está en movimiento. Y luego va a la parte que para mí es la más interesante, que es ese paneo dentro ya de la casa. Sí. Que vamos de la cara de nuestro personaje principal, la pierna escayolada. Sí, exacto. Ella te dice, ok, este personaje no va a salir de donde está porque no se puede mover, básicamente. Claro. Luego vamos a la cámara destrozada. Es como, ok, tuvo un accidente con la cámara. No sabemos cómo, pero hubo un accidente.
Y luego vemos las fotos tomadas por él, ¿no? De escenas tipo de guerra o de explosiones, creo que había de coches y tal, o sea que ya te da un poco esa idea de qué tipo de fotógrafo es. Sí. Vemos cámaras buenas en su mesada y termina con la foto, el negativo de la foto de una mujer que luego vemos impreso en las revistas, ¿no? Claro. Que te da a entender de que de alguna forma habrá un tipo de relación con ese personaje porque tiene el negativo, ¿no? Encuadrado entre sus cosas. Termina ahí la escena, toda esta secuencia es sin diálogo, cosa que me fascina. Me parece que te cuenta tanto del personaje. Es que yo creo que lo importante de las escenas iniciales precisamente es que, y volviendo a lo que siempre comentamos en Film Market Hub, lo que comentamos también en el último Film Market Talks, que básicamente las escenas principales, las primeras páginas del guión, tienen que presentar los personajes, tienen que presentar la temática, tienen que presentar el tono. No hace falta que lo presenten todo a la vez, pero sí que en poco tiempo tiene que quedar claro de qué va la película, quién es el protagonista, el contexto, qué pasa. Por ejemplo, en La ventana indiscreta, lo hace genial porque lo tiene todo. Exacto, y básicamente. Muy sutilmente. Es que eso es lo guay de este guión, es que es la sutileza. Como con un par de imágenes te está contando tanto, te está contando el clima, te está contando quién es y por qué no se mueve ese personaje de allí. Exacto. O sea, es como que... Y también su frustración, ¿no? De estar ahí, quieras o no, se le nota. O sea, creo que eso es lo lindo que tiene esta película, además que es una obra de arte, pero... Lo guay es la sutileza, creo yo, y por eso elegí en concreto esta peli, porque al contrario de la otra que elegí, que me parece que es mucho más exagerada, que todo el subtexto está demasiado levantado, aquí está demasiado explícito, exactamente. En esta es como que todo es tan chiquitito, pero está tan bien mascado y tan bien enlazado con todo lo que va a ir luego en la peli. Es que sí, precisamente La ventana indiscreta te presenta el universo, es decir, el hombre no sabe poder, sí. Te da el motivo por el cual nos vamos a quedar ahí, te dice que el protagonista, el fotógrafo, que también tiene un peso importante en la trama, y te presenta a todos esos personajes que crean el universo del propio protagonista. Y no te deja, y nunca te hace dudar quién es el protagonista. Exacto. Que es algo que me parecía súper importante también destacar, que a pesar de que vemos a todos estos personajes en sus balcones y que dentro de todo tienen como un momento, ¿no? Cada uno, porque se ve como ese desarrollo, ¿no? Hay una pareja, hay una bailarina, hay un pianista, que también va a ser importante, sí. O sea, todos llegan a ser alguna, pero vos nunca caes en la duda de quién realmente es el personaje principal de la peli, porque se le da realmente una importancia y un valor a este personaje en el momento en el que empezamos a verlo y se empieza a hablar de él en la peli, ¿no? Entonces, nada, creo que con eso... Terminamos con La ventana indiscreta, la más fácil, digamos. Bueno, las mías creo que son bastante simples, ya, ¿eh? O sea, yo al menos... Lo que estábamos hablando antes de grabar es que es muy loco que haciendo todos estos análisis y repasando un poco estas pelis, sobre todo las más clásicas, es como hoy en día realmente puedes ver cómo influyeron tanto estas películas en otras, ¿no? Exacto. O sea, de hecho, creo que en las mismas que vamos a analizar hoy hay un poquito de cada... Sí. Pero bueno, seguimos entonces con... a ver, vale, sí, que lo vamos a hacer cronológicamente. Vale, venga, a ver, exacto. Hacemos ronda. Lo mejor para el final. Bueno, vamos con Seba, que eligió Apocalypse Now. Bueno, si vamos cronológicamente, primero tendríamos que hablar del Padrino. Para que, bueno, el clásico, ¿verdad? Que probablemente tenga, bueno, de hecho por muchos es considerada la mejor película del cine. Sí, de la historia. Sí, es que es un clásico. A ver, la de indiscretas más, pero sí. Sí, pero la gente, o sea, como cultura popular, El Padrino tiene mucho peso. O sea, para sepas del cine o no. O sea, yo tengo amigos que han visto El Padrino y La ventana indiscreta no tienen ni puñetera idea. Bueno, es que tengo amigos que no saben ni siquiera que no es Hitchcock, así que... Vale, bueno, seguimos. Ambas fueron referenciadas en Los Simpsons. Ese es como el salto a la eternidad. La ventana indiscreta y El Padrino. Y El Padrino hace algo muy curioso, que es que plantea en una escena, no solamente una película, sino una trilogía. Un poco lo que decía Elena recién, ¿verdad? Como un buen inicio, te muestra ya el personaje, te muestra ya el tono, te muestra ya todo este concepto global que va a tener la película. Y a diferencia de La ventana indiscreta, El Padrino tiene algo muy interesante, que es que sí hay mucho diálogo.
que es casi todo contado el diálogo. Sí. Y de hecho la cámara es muy simple, o sea, es un traveling out hasta descubrir el perfil de una silueta que no sabemos quién es y que luego veremos que es el protagonista. Y lo que es muy interesante es como con muy pocos gestos, ¿verdad? De artificio, el texto tiene tanta fuerza que te va metiendo ya en qué mundo vamos a estar, de qué va a ir, ¿verdad? Creo en América. América hizo mi fortuna. Y he dado a mi hija una educación americana. Le di libertad, pero la enseñé a no deshonrar a su familia. Conoció a un muchacho. No era italiano. Iba al cine con él. Volvía tarde. Nunca protesté. Que encima es un funerario, o sea, es como que todas las cosas del personaje te van llevando a un tono. Y el guión dosifica también el diálogo, que él cuenta toda la historia cruenta, pero luego no le dice qué quiere que haga al padrino, ¿no? Porque cuando le dice qué quieres que haga, él se acerca y le susurra, nosotros no escuchamos, y en ningún momento se dice mata a estos infelices. De hecho, lo único que le dice él después es una injusticia porque tu hija sigue viva. Eso no puedo. Y nosotros ya vamos entendiendo toda la película, básicamente, y cómo funcionan los códigos del protagonista. La jerarquía, ¿no? Y también lo que es muy interesante en el diálogo del principio es que este hombre, el Bonasera, él va hablando, si no recuerdo mal, él va diciendo que él es un hombre italiano, si no recuerdo mal, pero que él ama a América. O sea, inicia el discurso diciendo yo amo a América, amo las reglas de América, y entonces a partir de ahí explica la historia de cómo violaron a su hija, ¿no? Claro. ¿Era su hija? Sí. Sí. Y entonces explica básicamente cómo a raíz de que él fue al juicio, tal no sé cuántos, y la justicia lo vendió, dejó de creer un poco en las normas americanas y acude Exacto. a lo que él renegaba, de decir, es como yo que se soy... excusa un poco por lo que está haciendo, en cierto Exacto. sentido, ese personaje, como que tiene esa falsa moral, ¿no? De decir, yo sí que quiero hacer las cosas bien, pero no. Exacto, pero yo como a mí me ha fallado claro. lo que yo creía que era ser americano, claro. En plan, como a mí me han dado la espalda, yo recurro a ti, que de hecho el padrino creo que le dice, tu mujer es... No, mi mujer es la madrina. Es la madrina de tal, y hace mucho que no vienes. Y el hombre le dice, yo respeto yo respeto que tú no te quieras meter en los negocios, pero tú no me estás respetando a mí, porque ahora de repente vienes a pedirme ayuda. Que ahí hay algo que otra vez ocurre como subtexto, que es el día de la boda de su hija. O sea, de alguna manera está relacionando la hija que fue atacada con la hija que se está casando. De alguna manera te está hablando siempre de la familia y te está hablando también de una violencia en contraposición a un hecho súper armónico, ¿verdad? Entonces hay una balanza ahí como muy, muy interesante que va trabajando como diferentes capas de texto casi. Totalmente, y sí, que los hechos violentos siempre van a estar relacionados con la familia, ¿no? Al final de cuentas y en esos momentos. Y que yo creo que uno de los diálogos, una de las cosas muy importantes que yo creo que cuenta tanto de la trama como de los personajes y como del universo, es la diferencia entre ser italiano viviendo en Nueva York, Nueva York, y la diferencia de ser italiano, renegar de tu cultura y de tu texto y, o sea, seguir las reglas que dicta América, ¿no? Por decirlo de una forma. Entonces, esto en realidad se mantiene toda la trama. Por ejemplo, Michael, el hijo de Don Vito Corleone. Exacto, tiene estos conflictos, de hecho. Es de palo, él es capitán o algo así del ejército de la Segunda Guerra Mundial. Y él hay un momento, o sea, él siempre reniega de esta parte de la cultura italiana, de la mafia, tal, y él no quiere heredar el negocio de su padre bajo ningún concepto, pero llega un momento en el que, pues igual que a Bonasera, le falla lo que él creía, lo que él había generado como sus valores, y por ende acaba sucumbiendo un poco al legado de su padre del que tanto había renegado. Claro. Es como que no puede negar sus raíces al fin y al cabo, ¿no? Exacto. O sea, lo que a mí me parece muy bueno, ¿no? de esta primera escena es que te plantea
el tablero. Sí. O sea, este es el tablero donde se va a jugar y las piezas se van a ir moviendo así, ¿no? En plan, me parece eso lo interesante, por más de que este personaje que nos introduce al inicio, que es el personaje de Bonacera, del enterrador, no es realmente un personaje que va a ser tan importante en la trama, en realidad. Creo que desaparece. Luego sale una vez. Sale para arreglar el cadáver de Sony. Exacto. Spoiler alert. Gracias. Llegó tarde. Vaya. Pero cuando le acribillan a Sony, le masacran, entonces le llevan a él para que lo arregle para el velorio. Claro, hay un término, ¿no? Para este tipo de escenas, para las escenas que son como espejo de lo que... Landing, ¿no? Sí, es como la escena espejo de lo que realmente va a ser la película en sí, ¿no? Un poco de estas jerarquías, de lo que todo lo que vos hablabas, ¿no? De la mafia, del tema familiar y todo esto, ¿no? Y hay algo también muy interesante ahí, que es como el guión está muy bien escrito. De hecho, bueno, el guionista del Padrino es el escritor de la novela, y que creo que de hecho lo escribió medio en paralelo, o sea, lo escribió como un trabajo casi conjunto. Sin embargo, mucho de lo que hizo icónica la escena, en realidad fue planteado en dirección, ¿verdad? Por ejemplo, fundamental, el gato. O sea, todo esto que estamos hablando del concepto de la película también está reflejado solamente en la caracterización de Marlon Brando, del Padrino, porque es un tipo peligroso, que inspira respeto, pero que está acariciando a un animalito con ternura. Entonces te está mostrando que es un tipo familiar, que le gustan los animales, pero que igual... Sí, no, y que de hecho esto tiene mucha importancia porque también presenta muy bien al Padrino, básicamente. Cuando dice, por ejemplo, cuando Bonacera al final le acaba diciendo, o le acaba pidiendo, mejor dicho, sé mi amigo, el Padrino va a entender, yo una vez te acepto dentro de mi familia, te voy a tratar como uno de mi familia, es decir, yo voy a matar por ti, de hecho. Y bueno, que al final creo que no acaba matando, lo acaban apalizando. Sí. Justamente dice eso, ¿verdad? Porque él le pide que le maten, o sea, se entiende que le pide que le maten, pero luego dice, esto no es justo porque tu hija está viva. Exacto. Y entonces le dice, quiero que sufran como sufrió mi hija. Y él le dice, vamos a llamarle a Clemenza, que es el matón que tenían en... Y luego, el dato curioso del gato no estaba en guión. El gato fue algo que como Marlon Brando no sabía qué hacer con las manos, porque era como que un poco raro, le dicen démosle una acción al personaje, y Coppola dice denle un gato, y eso cambia totalmente el personaje y cierra y ata muchos cabos. Le da como una solemnidad también. Bueno, y que aparte esa cosa como esa se cosa montó tan tranquilo, sí, como tan en control, por más que el gato hizo lo que quería hacer el gato, porque el gato no le puedes decir cómo se tiene que comportar, sí, pero como que le da como esa realmente una solemnidad al personaje, una cosa a mí me da como de grandeza, que yo soy grande y tengo de poder, y que hasta se convirtió en algo icónico, porque ahora igual me equivoco, pero varios dibujos, o sea, dibujos animados, otras películas añadieron la figura del gato, o sea, de hecho creo recordar que el malo de Inspector Gadget tenía el gato, ¿sabes? Porque sí que es verdad que en muy poco tiempo estableces como esa relación de poder. Claro, como el gato en las comidas, ¿no? Que se utiliza también el personaje comiendo a veces para demostrar esa superioridad y tal. Exacto, sí. O sea, en este caso es el gato en vez de la comida, pero creo que hubiese funcionado parecido, ¿no? Si hubiese estado comiendo quizás. O no, pero bueno, es el Padrino, no puedo decirle ya a Coppola cómo exacto, cómo hacerlo. Iluminaste mal la película. Exacto. Pero bueno, si te parece bien, vamos cerrando. De hecho, creo que lo de gato puede ser un lindo conector para la siguiente peli, que en realidad, bueno, esta no es en la escena del inicio, pero en la siguiente película de Coppola, bueno, de la que vamos a hablar, que es Apocalypse Now. Que también la eligió Seba, ¿eh? Sí, creo que nos ha quedado claro el mensaje. Me gusta Coppola. Pero hay una escena que, bueno, en realidad no es la del inicio, pero hay una escena en el río donde también hay una masacre de unos vietnamitas inocentes, que es por un cachorrito. Y luego cuidan al cachorrito por varias secuencias. Sí. Entonces es como que le moló la idea del gato, vamos, claro. le moló. Totalmente.
Y bueno, justamente yo personalmente creo que el inicio de Apocalypse Now es uno de los inicios más logrados, ¿verdad?, de la historia del cine. Sí. Sobre todo en montaje, yo diría, más que en Exacto. cualquier otra cosa. Porque a nivel de guión, igual yo creo que fue una peli particularmente complicada y diferente Bueno, de tuvo su un rodaje, montón de guión y todo problemas, eso, sí, como sí, que yo sí. creo que se fue como haciendo, ¿no? La peli a medida que se iba rodando, Claro. no era algo como que esté demasiado estructurado por guión y que realmente fue el montaje lo que hace que hoy sea tan icónico el inicio, ¿no? Claro, pero aún así, de alguna manera lo interesante es como la película solamente se vale de los recursos audiovisuales, por creo que son como 4 o 5 minutos, y sin embargo te está contando toda la película como a pequeña escala, porque te está hablando de quién es ese personaje, lo que le está pasando, te muestra ya el tono que va a tener la película, que es lo que hablábamos también ya con Porque la Hitchcock, música ¿verdad? es muy importante en esa película, aparte de hecho Sí. sí. Y un poco la forma en la que te va metiendo ya en el horror de la guerra, pero con una poética muy grande. Y que luego, y eso sí creo que ya es una cuestión también que tiene que ver con el guión, que cierra otra vez al final. Sí. Porque el final, el cierre del arco del protagonista, el capitán Willard, tiene mucho que ver con este descenso a los infiernos y descenso a la locura, que en el principio, y esto es clave, él ya había ido a la guerra, ya había conocido los horrores y estaba en un paréntesis. Entonces es como que él ya sabía más o menos lo que le esperaba y tenía ya esto en la cabeza, digamos, eso que vemos, pero luego va mucho más allá, hasta casi empatizar totalmente con el antagonista, que es el coronel Kurtz, que fue el que volvió loco. Y de alguna manera es un inicio que te va mostrando toda esa espesura, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, y la importancia, como decías, de la música y el sonido, ¿no? El sonido todo el rato con las hélices ¿no? del helicóptero que se solapan con las del ventilador. O sea, yo creo que Apocalypse Now, sin un poco como La ventana indiscreta, que salvando las distancias, sin tener diálogo, ya te está contando sobre el guión, ¿no? Y que aparte creo que también tiene un gran peso a nivel visual, porque yo creo que también hay películas que muchas veces se centran, tienen más peso los diálogos, hay otras que tienen más peso visualmente hablando, hay otras que se combinan, etc, etc. Yo creo que en esta escena inicial, por lo menos, y también en la película en general, los planos, la música, todo lo que... Es una peli de exacto, todo lo que crea la atmósfera, ¿no? todo lo que crea el universo, aparte del guión, pues tiene bastante peso. De hecho, dato curioso, ahora voy a ser yo, dato curioso, leí que la intención era que toda la música que saliera en la película fuera del grupo de The Doors, que es la de The End, la música de la escena inicial, pero que al ensamblarlo o al hacer las pruebas vieron que las canciones eran tan literales con lo que pasaba en el guión que dijeron es demasiado evidente, cambiémoslo porque... Era para que el octavo de la fila que no entendió de qué va la película... Exacto, es demasiado reiterativo, reiterativo, se quedaron con esa canción, no sé si salgo una más o tal, pero descartaron el resto, pero su intención era que toda la película fueran canciones de The Doors. Qué loco. Y de hecho, hablando de así ya como un poco más, literalmente se hicieron estudios freudianos de esta película, ¿verdad? Porque se mete tanto en la psicología del personaje y en la locura, ¿verdad?, la que llega, que decía un poco eso también, ¿verdad? O sea, la película conceptualmente está adaptada a una novela que es El corazón en las tinieblas, creo que se llama, Joseph Conrad, y era la historia de un inglés que persigue a un traficante de marfil, y lo que hace Coppola con el guionista es trasladar eso a la guerra de Vietnam, y de alguna manera habla en el mismo concepto y te muestra cómo el horror, de alguna manera, sí que tiene rostro, y que tiene un rostro muy concreto, ¿verdad? Y aprovechan para hacer muchas críticas y todo eso, a toda esta cuestión de la espectacularización de la guerra, pero de alguna manera, justamente volviendo a la intro, luego de esa secuencia de montaje, ¿verdad?, al inicio, y luego cuando él empieza a hablar, el guión empieza con una voz en off. O sea, de alguna manera, él está hablando de esta cuestión psicológica, de esta cuestión profunda,
que se va a ver en el guión a nivel de personaje y se va a ver a nivel más contextual, a nivel de lo que es realmente el horror a la guerra Sí. como sociedad, digamos, ¿verdad? Ujú. Y es como que es muy loco, porque también es un poco eso lo que se ve en la imagen, porque vemos siempre a él sufriendo por las imágenes y luego vemos las imágenes Total. exteriores, digamos, la Y guerra. ya en esa primera escena está un poco loco este personaje, Sí, ¿no? sí. Ya se muestra con ese pequeño grado de locura que le dejó la guerra y como que él no quiere volver, pero sí, es como esa sensación, esa contradicción rara que tiene todo el tiempo el personaje. Y que hay ese momento también de espejo que me parece muy guay, ¿no? Del que se observa, creo que él le metía el puñetazo, ¿no? Al espejo y se rompía la mano, se pintaba la cara y se quedaba la cara como roja, que luego te recuerda eso por momentos en la peli, como todos esos elementos ya están un poco, todo lo que vas a ver en la peli ya están como un poco metiditos ahí, está muy, muy bien planteado. Y bueno, la secuencia termina cuando vienen a buscarlo, sí, ¿no? vienen a buscarlo para la misión. Y de hecho, ya que mencionas eso, él termina la película de nuevo pintándose toda la cara. Cuando llega a esta... Y estoy 85-95% segura de que eso fue una improvisación, de que no estaba escrito en guión. Pero hay algo muy interesante y que muchos de los grandes inicios coinciden en que hay casi como que reensamblajes de la historia que después... Ahora te voy a coger el Totalmente. de este para hablar de mi película. Claro, y que obviamente muchos inicios utilizan, hacen luego el cierre. Bueno, es que claro, en teoría, o sea, tú en un guión, el inicio y el final, tiene que haber reflejado, en plan, precisamente el arco del personaje. Exacto. Entonces, en teoría se dice, o sea, da igual que aunque este arco sea completamente plano y el personaje de motivo, o sea, en plan de base no haya cambiado, tiene que haber una cierta evolución de este y tiene que verse reflejado en el inicio y en el final, es decir, este viaje que ha sufrido ha tenido una repercusión en lo que es este personaje. Claro. Entonces, muchas veces se juega con eso para hacer el contraste. De hecho, esto es una forma fácil de ver también un poco si realmente el guionista tiene una concepción de lo que es, o sea, si se cierra adecuadamente un guión, si realmente ha sido pura chiripa el final, que generalmente no lo es, evidentemente, pero hacen este ejercicio de decir, vale, ¿dónde estaba mi personaje? ¿Cómo ha evolucionado? Para eso sirve la estructura, puntos de giro, etc. ¿Qué conflicto tenía mi personaje? ¿Lo ha solucionado? Si no lo ha solucionado, ¿por qué no lo ha solucionado? Y todo esto se explica en el final, pero hace contrapeso del inicio. Y cogiendo la coletilla esta, una de las películas que yo he elegido, que es más actual, es la de Whiplash, de Chazelle, siempre me cuesta, que bueno, que es una de mis películas favoritas, de hecho. La escena inicial y por qué he elegido esta película es básicamente porque es una de las escenas iniciales que creo que es muy simple pero muy elegante, presenta perfectamente uno de los centros y de las relaciones y de la trama de la película en sí. Entonces, básicamente, la película de Whiplash empieza nosotros, bueno, la cámara, siendo un espectador de Andrew, que es el protagonista, que está tocando la batería. En esta película también pesca un poco lo que decíamos anteriormente, que hay películas que tienen pues, más peso los diálogos, más peso visual, etc. En esta película, sobre todo en la escena inicial y en general, se enlazan mucho estos elementos. Cuando empieza la película, nosotros estamos a oscuras y Andrew está con una luz mucho más fría y mucho más tenue, y la cámara se va acercando a Andrew. Parecemos espectadores de Andrew y pensamos que es básicamente que somos omnipresentes, por así decirlo. Pero de repente, cuando ya llegamos a la puerta... I'm sorry. No, stay. Nos damos cuenta de que no somos omnipresentes, sino que somos un personaje de la película, que es precisamente Terrence Fletcher, que es el antagonista un poco de la película, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque yo creo que aquí ya nos establecen un poco los dos... El ángel y el demonio, ¿no? Un poco, que no hay ningún ángel ni demonio en esta película, pero de quiénes van a ser los protagonistas, sobre todo que su relación va a ser la protagonista de toda la película.
Exacto. Entonces también lo que es muy interesante es que aparte de establecer estos roles, se presenta el personaje de Terrence como realmente lo que es un capullo, básicamente. Un troll. Exacto, Un troll. sí, un troll. Sí. Él empieza a decir, ¿sabes quién soy yo? Que aquí ya es primera pista de, ojo, Andrew debería de saber quién es esta persona. Claro, pero aparte, el otro dato que nos da esta simple frase de diálogo es que este tío es un prepotente, porque quien entra diciendo, ¿sabes quién soy yo? ¿No? En plan, si no lo sabes, eres un inútil, básicamente. Entonces, otra de las cosas que a nivel visual es muy importante aquí es que Andrew, y también a nivel de vestuario, Andrew está vestido como blanco y Terrence está vestido de negro. Sí. Andrew está iluminado con esa luz fría que decíamos, más triste, y en cambio Terrence tiene un halo de luz dorada como de casi Dios, ¿no? Divino. Exacto, de divino. Sí. Y entonces ahí ya Terrence le empieza a meter caña. Y nosotros como que sufrimos un poco por Andrew porque vemos que le está presionando, que el tío responde, le empieza a dar palmas, etc, etc. Entonces al final Andrew se esmera, de hecho la cámara hace como un traveling del palo ojo que la está clavando, pero resulta que no. Que de repente escuchamos una puerta, Terrence se ha ido y Andrew se ha quedado más chafado que chafado. Sí. Y de repente, para más Henry, Andrew se queda así triste y de repente vuelve Terrence y tú dices, ojo, que ahora le va a decir... Eres un crack. Exacto, eres un crack. Pero no es así. Básicamente le dice upsi-dutsi o algo así, upsi-dutsi, lo que dicen estos, y coge la chaqueta, ¿no? Y se pira. Ahí está el troll. Le dice, Sí. exacto, me he dejado la chaqueta. Y entonces ya cambiamos de plano y nos quedamos como fuera de... O sea, observando a Andrew más chafado que chafado. Y ya empieza la película. Entonces, lo que es muy interesante es que esta escena hace totalmente de contrapunto del final. Está reflejando totalmente el viaje del protagonista. Es decir, cuando tú tenías una potestad sobre mí, un poder sobre mí, porque tú eras el maestro y yo era el aprendiz que no sabía nada, exacto. Ahora yo he hecho todo este viaje de introspección y sé que realmente, o sea, sí que es verdad que lo que me has enseñado sirve, tenemos este rol, ¿no? Pero ya no me asustas, ya no me da miedo triunfar, que realmente es uno de los temas de la película. Ojo, la ambición, el precio de la fama, el precio que conlleva no ser un mediocre y La obsesión, incluso negativa, ya que le va llevando, ¿no? Sí, por la perfección, ¿no? Yo creo también que algo que es muy interesante, que se plantea muy bien en Whiplash desde un inicio, además de todo esto de los roles, es también el empatizar con el personaje principal y de querer viajar con él en toda la película y de estar a su lado y decirle tú puedes continuar y tú vas a salir adelante y vas a tener el éxito que quieres. Y eso se plantea, yo creo, gracias a justamente este rol que le hace tanto daño, ¿no? Que nosotros siempre, o sea, el ser humano tiende a ir al más débil, ¿no? O sea, ponerle en ese lugar tan débil nos ayuda a empatizar con él súper rápidamente desde el primer momento, en esa primera secuencia. Claro, ¿no? pero es curioso porque es otra de las características del personaje de Andrew que a mí me gusta, es que pese a que al inicio se nos presenta como un personaje que está focalizado en triunfar, y otra cosa que me ha saltado importante del inicio es que también nos dice, o sea, desde el negro inicial de la película nos dice la temática, porque no sé si os recordáis, hay como 40 segundos, una cosa así, de él tocando la batería, simplemente solo escuchamos el sonido hasta que aparece el título de Whiplash y luego vamos a la escena que os he explicado. Entonces, de Whiplash es eso, que lo interesante es la relación que establece, que es uno de los centros, es el epicentro de la película, básicamente. Habla de la temática y presenta perfectamente las características, presenta dos personajes sólidos y dos personajes peculiares. Sí. Y de lo que hablaba antes, era que la figura de Andrew, lo que es interesante es que pese a que sí que se nos presenta como una persona débil de inicio, luego nos la llega a presentar como una persona que es casi como un robot y totalmente con una persona que incluso que nosotros hay un punto en el que puedes no llegar a empatizar, porque es una persona que está focus al triunfo. Claro, por eso es tan importante esta escena de inicio, para empatizar con este personaje que luego va a llevarnos hacia un lugar que va a ser más difícil.
Porque si quizás no empezaba de esta forma y ya lo veíamos en modo robot, no íbamos a continuar con el resto de la peli. Porque tenemos los motivos ahora. Exacto. Ya desde el primer inicio, teniendo eso, el motivo, teniendo esa debilidad, ¿no? Y teniendo todo eso esa vulnerabilidad, podemos decir, ok, básicamente me da penilla este chico. Que es muy talentoso además, y quiero continuar y quiero ver qué pasa con él realmente, a ver si supera a su profesor, sobre todo, más allá del éxito y todo esto, queremos que le supere al profe en algún momento. Y luego lo logra, ¿no? Al final. Total. Y que de hecho, lo que decía también de la iluminación, que al inicio se nos ponía Andrew con una luz más fría, y al final vemos tanto a Terrence como a Andrew con la luz, pero aparte exagerada, una luz exagerada de decir brillos y purpurinas, ¿sabes? Como diciendo ya, exacto, ya ha llegado a ese nivel, lo ha conseguido, porque realmente, y es una de las cosas que yo también pienso, o sea, que es triste pensarlo, pero y por eso es tan potente la película, porque habla de un tema que a la gente no le gusta pensar, que es decir, si tú realmente quieres triunfar, te vas a tener que matar. Romper. Exacto, te vas a tener que matar, no hay otra forma, o sea, no hay ninguna forma. Hay que trabajar y trabajar. Exacto. Hay que reescribir y reescribir y reescribir. Exacto. Muchísimo. Versión 3 no, versión Exacto. 15. Ya, punto 7. Exacto. O sea, no hay una vía de escape, es así no, y es punto. O sea, y te vas a tener que enfrentar a todos tus demonios en el camino. Claro. O sea, es así. Y vas a ser incomprendido y tal. O sea, llega un punto en el que empatizas con con el personaje, con el protagonista, ya no porque tú seas como él, sino porque puedes llegar a entender que alguien pueda ser como él. Sí, exacto. Totalmente. Bueno, le dimos mucho tiempo a Whiplash. Exacto. Elena, tu peli favorita. Vamos a la última peli que elegí yo, que no es una peli muy actual, pero sí es una peli que está embocada mucho últimamente por los pasados sucesos en la corte. Y es Piratas del Caribe 1, que es La maldición de la perla negra. Yo elegí esta película porque de adolescente me flipó mucho, sobre todo la secuencia inicial, que es la presentación de los tres personajes principales, que corona con la presentación de Jack Sparrow, que es la que creo que la gran mayoría recordará mejor, porque de hecho cuando estábamos hablando de la secuencia inicial recordábamos todos esa secuencia, esa presentación de personaje, y quizás no tanto lo que venía primero. Sí. Y más o menos para recordarles, porque seguro que muchos tendrán esa misma idea de que empieza con Jack Sparrow. Pues no, empieza con el personaje de la niña, que es Elizabeth Swann, de niña, en un barco marinero. Ella está cantando la canción de los piratas. Y uno de los piratas, que también se llama Gip o algo así, que luego sabemos que es un pirata, pero ahora está como marinero, se le acerca y le dice, oye, no cantes la canción de los piratas. Y ahí se presenta el que sería luego el que es su padre y el que sería luego su pretendiente, que ya desde un primer momento plantea odio a los piratas y quiero cazar piratas, ¿no? Luego ya presenta el personaje de Will Turner, el niño que llega en una tabla en el mar, lo que lo suben, y el niño tenía colgado el colgante de los piratas, no el medallón de la calavera. Que tenía la maldición. Que tenía la maldición que Elizabeth roba, ¿no? Que luego este objeto es el que desencadena luego toda la trama de la peli, ¿no? De por qué llegan los piratas porque los piratas al final llegan al pueblo a buscar básicamente el medallón para sacarse de encima la maldición, ¿no? Entonces, todo este primer inicio termina, básicamente, este recuerdo termina con ella que ve en la neblina el perla negra. O sea y ella se obsesiona con los piratas. Ahí empieza como su obsesión de esta niña de los piratas. Ella se despierta, luego en la siguiente escena, ella se despierta, o sea, que nos va a entender de que este es un sueño, recuerdo que tiene Elizabeth de pequeña, y ella va directamente a un cajón a buscar el medallón, que está con un poco de polvo.
Entonces esto nos da a entender, al buscar el medallón, de que, ok, esto no es un sueño, es un recuerdo, esto sucedió realmente. Y ya desde esa primera escena uno ya se plantea, o sea, ya te plantea de qué va la película, de que es una película de piratas, básicamente, y ese rollo un poco fantástico, ¿no? Sí. Porque como que aparece el perla negra en la neblina, es como toda una cosa así como fantástica en esa primera escena, ¿no? El niño ahí que llega... Hay como ese rollo desde el inicio y presenta a los dos personajes principales pequeños, pero los presenta. Luego, está Elizabeth ya de mayor, hay una relación con su padre, que el padre viene, le regaló un vestido que se lo ponen las criadas y ella como que se siente presa de ese vestido, que da también a entender cómo ella no encaja en realidad con esa vida que ella tiene de un estatus social alto, y suelta un chiste. Suelta un chiste que luego se corta con Will Turner de mayor llegando a la casa, que él venía a traerle una espada al padre y tocando un candelabro, se le cae el candelabro en la mano y plantea también con este chiste, este momento, este gag simpático, que dentro de la película también va a haber un poco de humor. Sí. Que es súper importante en la película, ¿no? Que además de todo este tema de piratas y fantástico y no sé qué, va a haber muchos condimentos de humor en la peli, ¿no? Luego presenta el personaje de Will Turner con el tema de la espada, que él lo que hace es eso, hace espadas, ahora fabrica espadas. Se establece la relación realmente que él tiene con la familia. Él no es de una familia adinerada ni nada. Exacto. Claro. Y de hecho está enamorado de Elizabeth, porque en el momento que ella aparece, él se encanta, queda encantado y le habla a ella como señorita o como usted, y ella, todo el tiempo, y ella todo el tiempo le dice, no me hables así, dime Elizabeth, y es como esa cosa de que ella le quiere colocar a él en el mismo terreno que ella, pero él la admira, ¿no? Con esa superioridad, y como al final de la escena donde ella se va, él le dice Elizabeth, como en plan, ok, sí, quiero pertenecer también, ¿no? Y claro, pues, o sea, y realmente, o sea, también porque Elizabeth está en una posición más cómoda, ¿no? Es decir, él dice, ¿por qué no podemos ser iguales? Y Will lo que le está diciendo es, no podemos ser iguales porque es que la sociedad no funciona así. Exactamente. Y de alguna manera te plantea también como el conflicto en ese momento, porque tenés ya la intención de que evidentemente son como el interés romántico, pero ves claramente hay un prometido acomodado, está el padre, la familia, las diferencias, tal, y... Sí, las diferencias en las clases, ¿no? Que son así. Como un Romeo y Julieta. Y que hay un interés de las dos partes, claro, total. O sea, está muy claro que él está enamorado de ella y que ella también tiene un interés. O sea, que hay una tensión ahí de parte de los dos, no solamente de una parte, que es súper interesante. Y ya luego, al cerrar esta parte, empieza la que todos recordamos, que es la mítica de Jack Sparrow en la punta de un barco mirando al mar, y de repente se abre el plano, él se tira abajo y vemos un botecito pequeño que se está hundiendo y él tratando de achicar el agua para que no se hunda el barco. Y aquí hay un condimento muy interesante, porque mientras él hace eso podemos ver las calaveras de piratas colgados, y que dice warning, piratas, aquí no tienen que ir los piratas. Y él lo que hace es sacarse el sombrero y hacerle como una reverencia a los, o sea, se lo ponen como en el corazón, claro, como demostrando respeto exacto. a los piratas, y es como que ahí se establece también que Jack tiene códigos, por más que es un pirata, él tiene códigos y los cumple, ¿no? Y luego sigue básicamente en el que él va llegando al puerto y llega al puerto y da el último paso a tierra firme con el barco completamente hundido, pero él sin mojarse un pelo y zafando, ¿no? Que es lo que es también, habla mucho lo que es su personaje, ¿no? Que ese personaje va a ir siempre al límite, va a irse y va a tener un montón de obstáculos, pero él siempre de una manera ingeniosa va a lograr salir de esas situaciones y va a llegar a salvo de alguna forma a la resolución o a esas soluciones a sus problemas, ¿no? Que sobre todo es la parte que a mí me parece muy interesante, es la palabra ingenioso. Porque siempre, cada vez que él va a resolver un problema, sea cual sea, va a ser de una manera ingeniosa. Y bueno, y se plantea ya todo este tema, o sea, el humor claro de lo que va a hacer Jack en toda la peli, con esa
escenita. Exacto. O sea, a mí esa escena me parece brutal porque aparte de que presenta totalmente el protagonista, que Jack Sparrow es uno de los grandes protagonistas, por no decir el que exacto. O sea, que al principio, vale, sí, Elizabeth y Will Turner, magnífico y estupendo, pero la gente iba a ver Piratas del Caribe por Jack Sparrow. Claro. O sea, que es muy importante. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver también en el momento en el que el actor se come al personaje, el personaje se come a la película. Porque yo creo que a nivel de guión, sobre todo en esta primera película, los tres tenían cierta relevancia parecida, o sea, que todos tenían como la misma jerarquía, solamente que una interpretación ayudó a que este personaje sobresaliera por demás sobre los demás que tienen una importancia vital en la trama. De hecho, en la primera también te diría que Jack Sparrow no tiene tanta importancia en la trama como Will y Elizabeth, que gira alrededor de ellos todo el tiempo. De hecho, Jack Sparrow entra casi como un personaje secundario. Claro. Porque es como que, si vamos así como lo clásico, el detonante está en Elizabeth y Will con el medallón. Y Jack en realidad es un personaje que quiere también el barco porque tenía una historia con ellos, pero es el clásico personaje secundario. Exacto. Pero se come la película. Exacto. Sí. No, y aparte, o sea, también una de las cosas que me parece muy inteligentes es mostrar a un pirata chapucero, porque todo el mundo se ríe de Jack Sparrow, o sea, todo el mundo, el pirata Jack Sparrow, y se ríen de él en su cara. Capitán Jack Sparrow. Exacto, capitán Jack Sparrow, exacto. Y precisamente esta frase, ¿no? Que lo que me parece que refleja esta escena es un pirata que pese que es de chiste, porque realmente quiere decir que yo discrepo un poco de lo de maneras ingeniosas, porque yo creo que también tiene mucho de chapucero el capitán Jack Sparrow. Y de hecho, claro, lo que me parece interesante es que presenta a un pirata que tú al principio te lo crees, ¿no? Claro, con la música súper épica, él entra con la música. Exacto, pero que no se avergüenza de lo que hace, porque él está convencido de que es el capitán Jack Sparrow, claro, o sea, es un pirata que es chapucero, con pero delirios de grandeza. Con delirios de grandeza, exactamente. Pero que mantiene siempre su dignidad. Exacto. Es como que va con lo que decía ya el honor y es orgulloso, y es como él se toma en serio su locura. Sí, exacto, y eso es lo que me parece brillante, que presenta, o sea, en un minuto te presenta al personaje y la base de Jack Sparrow, ¿no? Sí, y como pasaba con El Padrino, lo que me parece interesante de Piratas del Caribe es que también con esta película y esta primera secuencia en realidad te plantea una saga. Sí. No solamente esa película, porque luego de todas estas secuencias te está explicando un mundo que luego van a explotar a full con 5 películas. O más. Y que la gente ya irá a verlas porque es Piratas del Caribe, o sea, ojo, porque yo creo que la primera de Piratas del Caribe estaba muy bien ahora, para ser también, entendemos, un producto de entretenimiento, dirigido a cierto público. Y creo que estuvo nominada a los Oscars, ¿ah? ¿Estuvo nominada? Creo que sí. Yo no me acuerdo de esto. Sí. Bueno, o sea, la 1. Claro, pero luego hacen una saga y es lo típico, ¿no? Que la gente, pues como Los Vengadores. Claro. La gente, ¿por qué va a ver Los Vengadores? Es que es puro negocio, o sea, hay 20.000 películas de Los Vengadores que, o sea, a nivel de película de calidad está bajo tierra, pero da igual porque la gente va, o sea, es el producto. Y lo bueno de esta película, que es tan grande y le recomiendo a todos los guionistas curiosos, es que yo recuerdo cuando me obsesioné con esta película, mi padre me regaló el DVD con material extra. Hoy sí. Y hay una versión de la peli comentada por los guionistas. Entonces vos podés ver toda la peli con los guionistas hablando de todas las decisiones que tomaron y por qué las tomaron de cada escena. Sí, o sea, imagínate, yo me acuerdo, yo vi eso y flipando. O sea, de detalles tan sencillos como el por qué estaban tomando el té en no sé qué vasito y no sé qué cuánto, la resolvían los guionistas. Eran ellos los que los plantearon todo esto. Sí. Muy, o sea, el trabajo que hicieron los guionistas con esta peli es gigante. Bueno, además del diseño, producción y todo lo demás, pero... No, y ojo, y con los otros personajes también tiene mucho peso, porque aquí también es una película que precisamente creo que es lo que suele pasar en las películas, precisamente que tienen como 4 películas, 5 o 6, las que sean, que es que hay personajes
los secundarios tienen mucha importancia porque son los que van a tejer todas las diferentes tramas. Sí, es decir, total. Harry Potter lo mismo, Neville Longbottom, ¿quién era? Nadie. O sea, el Neville Longbottom, la primera que salía cuando se petrificaba y ya está, ¿sabes? Perilla siempre. Exacto, pero Y- luego, jolín, Sí. es uno también de los Y fuertes. termina matándole a la serpiente. Al De- malo. Total, cierto. Por Y eso. ahí también algo interesante relacionando también con lo que hablábamos del Padrino, de cómo un personaje bien escrito y también bien dirigido, bien interpretado, pero en conjunto el personaje, cómo te puede sostener o comerse y sostener la película, incluso una saga. Sí, sobre todo, bueno, el trabajo de nuestro querido Johnny Depp es increíble, pero bueno, no entremos en debates. Vamos a la última película, de Elena. Ay, tú ya has dicho las dos, claro, Sí. vale, sí, me queda aquí. Venga, vamos a ir con un poco de comedia. Bueno, dramedia, mejor dicho. Y la última que yo he elegido es Jojo Rabbit, de, a ver si lo voy a decir bien, Taika Waititi. Yo renuncio a decir Taika Waititi, a mí me encanta. Y bueno, lo he elegido porque creo que la primera escena de esta película marca totalmente el tono de la película, presenta muy bien al protagonista y lo que es muy importante y que es muy difícil de hacer desde un primer inicio de forma tan potente es presenta los conflictos internos que el protagonista tiene, ¿no? Entonces, la primera escena de esta película lo que hace básicamente es presentar a Jojo, es Jojo hablando como si hablara a un espejo y va haciendo el discurso, ¿no? Diciendo, yo soy Jojo, Jojo se va, él dice que se va a ir a los campamentos de las juventudes hitlerianas, estas o nazis, y va explicando pues quién es él, ¿no? Que es un niño que adora a Adolf Hitler, que se va a los campamentos. ¿No? De todo lo que se... Exacto, o sea, él, descubrimos que él es un niño básicamente que es fanático de los nazis, fanático sobre todo de Adolf Hitler. Y entonces lo que es muy interesante es que hay un momento que precisamente cuando él dice sigo a, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, a Adolf Hitler, aparece una figura que el plano, o sea, no se ve, y en un primer momento el espectador puede llegar a pensar que es incluso su padre, ¿no? Porque, bueno, es un adulto, es un niño, dices, este niño con quién estás, y ves a una figura paseándose con cierto aire de autoridad y los dos están con uniforme. Y el otro, que no sabemos todavía quién es, le va diciendo preguntas también con un poco de clave de humor, de eres más rápido que un lince o algo así le dice, y el otro dice, sí, lo soy, tal, no sé qué. Y entonces llega un punto en que también es muy interesante porque cuando vemos a este niño convencido y él está soltando el discurso de todo lo que cree, llega un punto en el que él reflexiona, se queda en silencio y dice, creo que esto no puedo hacerlo. Entonces aquí te está mostrando que al final no es más que un niño. Entonces de repente sale la figura de Hitler, ¿no? Que vemos ahora sí que vemos que es Hitler, que nos quedamos un poco de qué está haciendo. Exacto, que es Taika Waititi, que nos quedamos un poco de qué hace Hitler aquí, no entendemos nada, ¿sabes? Y le dice, precisamente, vemos que el niño tiene inseguridades y que crea esta figura de Hitler para, uno, ayudarle a suplir una carencia, que esto ya lo descubrimos a lo largo de la película, o sea, la figura paterna, exacto, porque su padre está fuera luchando en no sé cuántos y él no tiene una figura paterna, solo tiene a su madre, Scarlett Johansson, que lo hace muy bien en esta película. Y entonces descubrimos que uno de los conflictos es que primero no tiene padre, tiene un de esto, y luego que él en realidad es un niño muy inseguro, que luego nos daremos cuenta de que pese a ser fanático de Hitler, que es la gran premisa de esta película, cuando él descubre que su madre está hospedando a una judía. Exacto, hospedando a una judía. También es muy gracioso porque esta figura de Hitler, que es básicamente la que se concentra en todos los conflictos internos del protagonista, ¿no? Le hace precisamente de contrapeso, de tú no estás seguro, tranquilo, en plan, yo te voy a aliviar. Entonces le dice, vale, seguro que eres débil, seguro que tal, pero tienes esto, lo otro, tal. Es un poco el subconsciente de Jojo, ¿no? Que necesita como ese empujón que él se ha creado y que un padre no le ha dado. Entonces ya llega el momento de Hail Me, que le dice, que entonces ya ahí se ve claramente el tono de comedia que tiene la película, que es un tono de comedia muy peculiar y muy peculiar de Taika Waititi, ¿no? Un humor
medio negro, pero tierno, es raro. Exacto, Sí. exacto. Y entonces es cuando Adolf Hitler le da el discurso de eres fuerte, tal y cual, Heil me, y entonces el tío empieza, o sea, el Jojo empieza diciendo Heil Hitler. Entonces el otro le dice más fuerte, y el niño acaba gritando y acaba esa escena que se va de su casa con esa música de los Beatles, con, ¿cómo era? Hold on, let your hand, I wanna hold your hand, algo así. Exacto, en la versión alemana. Entonces me parece que es una intro espectacular y que muy pocos, es que no sé cuánto durará esta escena, pero yo creo que 2 minutos, 3 como máximo. Sí, 3 tendrá. Presenta, es que el tono presenta el conflicto, presenta lo que va a ser la trama y sobre todo, y muy importante, presenta al protagonista que sale al final, por lo cual se sostiene toda la trama. Porque de hecho, mire, esta es una de las cosas que también hablamos de originalidad, ¿no? Aparte de muchas cosas que tiene esta película original, es que películas sobre Hitler, sobre nazis, sobre los judíos, se han hecho 20.000. O sea, 20.000. Una de las cosas originales y más conflictivas posiblemente, que ha habido un conflicto heavy, es que, jolín, pone una figura, la figura de Hitler, de Adolf Hitler, que es un tema conflictivo ya. Polémico, claro. Exacto. Polémico como en clave totalmente humorística, como un payaso, básicamente, como un payaso, total, sí, como un pelele, pero encaja muy bien precisamente con la premisa de la película, que la premisa es básicamente un niño que es fanático, que esto también lo hace original. Un niño que punto de vista diferente. Exacto. En plan, lo vemos a través de un niño, de los ojos de un niño que está en ese mundo y cómo él lo ve y por qué lo ve así. Exacto. ¿No? Y en algún punto te lo crees y es como, vale, pues sí, él está tan metido en eso que obviamente O sea, es como que dentro de todo justificas ese fanatismo que tiene y ese ridículo de alguna forma. O sea, lo que ayuda a esta primera escena es que vos también puedas... Que para mí es lo más difícil de la peli, entrar en ese humor, entrar en ese ridículo y dejarte llevar. Sí. Porque esa primera escena no hubiese estado tan bien planteada y también dibujada desde el inicio, en plan de quién es el niño, por qué piensa así y tal, uno no entra en la peli. Claro. Porque es difícil de entrar en ese humor así, negro, claro, ridículo. Sí, porque ya de entrada, si no te gusta ese humor, si no te gusta la clave tal, no vas a entrar en la peli y no vas a disfrutarla. Y ahí está la importancia también de establecer bien el punto de vista. Porque también el tono funciona muy bien porque vos entras del punto de vista justamente del niño. Exacto. Y eso, por ejemplo, o sea, cuando ya abrís el plano y los adultos están fuera o sea, el rostro del adulto, que es Hitler, pero que está fuera del plano y solamente vemos al niño, ya vemos que va a ser una película que se va a ver en esa clave, casi como un juego. Exacto. Entonces te lo tomas así. Y otra cosa muy interesante que luego en el campamento, no recuerdo bien, pero creo que el general como que era como el que los instruía y tal, es un general derrotado, que como un desertor casi, ¿verdad? Y es como que encima están perdiendo la guerra ya cuando eso, entonces es como que de alguna manera te muestra un panorama muy distinto, ¿verdad? O sea, exalta a los nazis, digamos, del niño que idolatra a Hitler y todo, pero en realidad es como que está con los perdedores que ya están... Sí, ya una decadencia absoluta. Ya. Es que sí, es eso, son todos los elementos, ¿no? Las piezas que hacen que realmente esta película sea original, porque ya te digo, o sea, sí, al principio... Es que vale, sí, un niño que descubre que su madre tiene alojada a una judía, vale, muy bien. También te digo, así, o sea, en plan, no igual exactamente tal, pero hay un montón, o sea, realmente, ¿qué lo hace original? Precisamente el punto de vista. Total. O sea, el punto de vista, la voz que hay detrás, el tono, son elementos que a eso voy con original. No hace falta que sea la premisa más original del mundo, pero hace falta que algo añada a lo que ya está hecho anteriormente. Porque si no, es que no... Imagínate lo que habrá sido el pitch de esto. Sí, Hubiese la risa, o sea, porque sí, porque y la cantidad de nos. Porque claro, es un proyecto muy polémico, porque al final es lo típico que siempre se habla de lo de la banalización del holocausto, etc., que hasta cierto punto se entiende, ¿no? Pero mira tú, si es polémico y incita al discurso, a que haya una reflexión al final, claro. O sea, por más de que haya mucho humor, ¿no? Tiene momentos muy duros, muy, muy duros, que sinceramente,
a ver, lo creo porque está muy establecido desde el inicio, ¿no? Pero hubo un momento que yo me costó a nivel de drama, o sea, porque dije, me estás metiendo algo muy duro ahora, Claro. muy duro. Sí, que de o sea, repente no me lo estás en esperaba comedia tanto, y te pone al... Bueno, no voy a hacer spoilers, pero Pero dentro de todo está justificado, o sea, podría haber, o sea, puede pasar lo que pasó, me explico, no es algo Claro. tampoco totalmente fuera de lo que podría o no podría pasar, porque tiene su crudeza, solamente que esa crudeza a través de los ojos de un niño se vuelve todo como más exagerado, Sí. o sea, como mucho más doloroso, no sé. Sí, y otra de las cosas que creo que es muy interesante también, dato curioso tampoco, no es tan curioso. No es tan curioso. No es tan curioso. No es tan curioso. Que el universo, es decir, la ciudad o el pueblo en el que está basado, o sea, que está basado, no, es una ciudad ficticia, totalmente ficticia, que le sirve simplemente de marco para contar esa historia o incluso para entretener. Es que al final es una película que es muy entretenida, que al final no, Claro. no es ninguna reflexión profunda sobre los horrores de la guerra. O sea, vale, sí, te saco un tal, pero al final es una película que dice, oye, te estoy presentando una historia que te lo vas a pasar bien, pero ojo que también tiene drama porque tiene un contenido detrás. Entonces, en ese sentido, es una película que está muy, muy bien montada y creo que recibió muchas nominaciones. Ganó el Oscar. Ganó el Lo Oscar, que ¿verdad? mejor guión, creo. Sí. Ujú. Bueno, muy bien, Elena, bien elegido, mejor guión. Claro, barriendo para casa. Ustedes eligen solo nominado al Oscar, pero por favor. Yo barriendo para casa. Bueno, entonces nada, con esto vamos cerrando el podcast. Gracias a los dos. Me divertí un montón Sí, ha sido para entretenido. variar sí. con el podcast. Siempre nos divertimos con el podcast. Pero bueno, espero que les haya gustado esta cosa así, un poco un rollito diferente. Nos Es un sacamos test. el zoom en la cara por un ratito, le alejamos y entró una luz ya, ahora estoy más blanca que un fantasma, pero bueno. Nada, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí, que nos escucharon hasta el final, nuestro debate, nuestro divague, y si les gusta este tipo de contenido, déjenos saber si quieren que hagamos más cosas así, nada, a nosotros nos encanta, y si quieren participar, pues nos dicen también que estaría genial hablar con más gente de la comunidad de Filmmarket. Y bueno, nada, muchísimas gracias y hasta la próxima.